Programa 35. El mol y cómo contamos las moléculas. En este programa identificaremos la importancia del concepto de mol como unidad de medida de la cantidad de sustancia. Bienvenidos a una nueva aventura por el mundo de la química. En esta ocasión me preguntaba, ¿cómo estimar a simple vista cuántas frutas hay en cada pila? Miren cuántas semillas. Esto sí que es un reto para contar. ¿Cómo saber cuántas sin tener que contar de una en una? ¿Se han fijado que cuando compramos semillas pequeñitas como el ajonjolí, no las pedimos por número? Vamos a hacer una prueba. ¿Me da por favor 4.537 semillas de ajonjolí? Lo usual es que le solicitemos, por ejemplo, 200 gramos de ajonjolí. En cambio, sí podemos pedir media docena de limones. Pero, ¿cómo saber cuántas semillas de ajonjolí hay en 200 gramos? Es posible estimar cuántos elementos hay en un conjunto muy numeroso sin contarlos uno por uno. Podríamos saber, por ejemplo, cuántos ladrillos se utilizan en la construcción de todo un conjunto habitacional si conociéramos que cada camión transporta alrededor de 7,000 ladrillos y que en la obra se requerirán 143 camiones. De manera semejante, es factible estimar el número de partículas microscópicas, como moléculas o átomos, que hay en determinada cantidad de una sustancia. Las partículas son muy pequeñas para verse. Si son tan diminutas, ¿cómo podemos contarlas o estimar cuántas habrá en cierta cantidad de sustancia? A comienzos del siglo XIX, el francés Guy Lussac realizó varios experimentos en los que hacía reaccionar volúmenes exactos de gases. Él descubrió que si, por ejemplo, 1 litro de gas hidrógeno reacciona con 1 litro de gas cloro, se obtiene 1 solo litro de cloruro de hidrógeno en forma gaseosa, en vez de 2 litros. Este fenómeno parecía no cumplir la ley de la conservación de la materia. Sus experimentos constituyeron un primer paso para determinar el número de partículas que hay en una muestra de una sustancia. El italiano Amedeo Avogadro revisó los experimentos efectuados antes por Guy Lussac. A partir de tales experimentos y del modelo atómico de John Dalton, Avogadro planteó una hipótesis que constituyó la base para contar las partículas que hay en una cantidad dada de sustancia. Avogadro lanzó este postulado: volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen igual número de partículas. Dicha afirmación se conoce hasta la fecha como la hipótesis de Avogadro. Según la hipótesis de Avogadro,
varios costales de la misma capacidad con semillas del mismo tamaño, aunque de masas diferentes, deberían contener el mismo número de semillas. Pero, ¿cómo saber cuántas semillas hay en una muestra, por ejemplo, en este cucharón? A partir de la hipótesis de Avogadro, el austriaco Ludwig Boltzmann y otros científicos se abocaron a estudiar el comportamiento de los gases y plantearon el modelo cinético de partículas. El también austriaco Joseph Loschmidt, con base en las ecuaciones del modelo cinético de partículas, calculó cuántas moléculas de un gas hay en un volumen de 1 centímetro cúbico en condiciones normales, es decir, con una temperatura de 0 grados centígrados a una atmósfera de presión. La hipótesis de Avogadro, junto con los trabajos de varios científicos, condujeron a definir una constante llamada número de Avogadro. Se ha establecido que en 12 gramos del isótopo de carbono 12 hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. El valor aproximado del número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 partículas. Vaya numerito, o mejor dicho, numerote. Podremos utilizar el número de Avogadro para realizar una estimación de cuántas semillas de ajonjolí hay en un cucharón. Pero eso de que el exponente de 10 es 23, ¿no será un número excesivamente grande para la cantidad de semillas que quiero estimar? ¿Qué tan grande es el número de Avogadro? Realmente es difícil concebir la magnitud del número de Avogadro. Consideremos la siguiente analogía. Recordemos que, en promedio, la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. Si alineáramos 6.022 por 10 a la 23 pelotitas de 1 milímetro de diámetro, una junto a la otra desde la Tierra al Sol, obtendríamos una cadena tan larga que podría cubrir unas 4.000 millones de veces esa distancia. En química, existe una unidad de medida para la cantidad de partículas extremadamente pequeñas, como las moléculas y los átomos. Se llama mol y es la unidad internacional de medida de la cantidad de sustancia. Un mol se define como la cantidad de sustancia que hay en exactamente 12 gramos del isótopo carbono 12. La hipótesis de Avogadro, que fue la base para calcular el número que lleva su nombre, fue planteada para la medición de gases. ¿Será válido entonces medir la cantidad de sustancias en mol si no se trata de un gas? En general, un mol de cualquier sustancia equivale a 6.022 por 10 a la 23 partículas, que bien pueden ser átomos, moléculas o incluso iones. En otras palabras, la cantidad de sustancia de cualquier material puede medirse mediante el mol. Por ejemplo, un mol de átomos de cobre contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de cobre, y un mol de moléculas de metano contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de metano. Ahora bien, la masa molar es la masa de un mol de átomos o de moléculas y equivale numéricamente a la masa atómica o masa molecular expresada en gramos sobre mol. Recordemos que la masa molecular es la suma de las masas atómicas de los átomos que componen una molécula,
y que las masas atómicas, a su vez, se encuentran en la tabla periódica de los elementos. Como la masa atómica se mide en unidades de masa atómica o UMA, la masa molecular se mide en las mismas unidades. Como ejemplo, calculemos la masa molar del elemento hidrógeno. Por definición, su masa molar es su masa atómica expresada en gramos sobre mol. La masa atómica del elemento hidrógeno es 1 UMA. Entonces, la masa molar del hidrógeno es el mismo número que la masa atómica, esto es 1, pero expresado en gramos sobre mol. Por lo tanto, la masa molar del hidrógeno es 1 gramo sobre mol. Esto significa que un mol de átomos de hidrógeno, es decir, 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, tiene una masa de 1 gramo. Si ahora queremos calcular la masa molar de un compuesto molecular, como el monóxido de carbono, procedemos de manera semejante. Tomamos en cuenta que cada molécula consta de 2 átomos, uno de oxígeno y uno de carbono. Entonces, sumamos las masas atómicas para conocer la masa molecular. La masa atómica del carbono es 12 UMA y la del oxígeno es 16 UMA, por lo que la masa molecular del monóxido de carbono es 12 UMA más 16 UMA igual a 28 UMA. Entonces, la masa molar es de 28 gramos sobre mol. Así, un mol, esto es 6.022 por 10 a la 23 moléculas de monóxido de carbono, tiene una masa de 28 gramos. El concepto de masa molar es de mucha utilidad para medir la cantidad de sustancia que hay en una masa dada. Así, por ejemplo, al saber cuántas semillas hay en un cucharón, podemos aproximar el número de semillas que hay en todo un costal, conociendo solo la masa de las semillas que caben en este. ¿Qué tal, eh? Todos los días, en los laboratorios químicos, se utilizan sustancias que se combinan en proporciones muy precisas para obtener una enorme variedad de compuestos mediante reacciones químicas. La unidad de medida para la cantidad de sustancia que se emplea es siempre el mol. En las ecuaciones químicas, los coeficientes que aparecen antes de las fórmulas indican los moles de reactivos y productos. Conociendo lo que es el mol, podemos relacionar las cantidades de moléculas y átomos que pertenecen a la escala microscópica con cantidades de sustancia que sí podemos percibir y medir. El mol es una unidad que nos permite algo extraordinario: pasar de la escala microscópica a la escala humana, o bien contar cosas que no podemos ver. Impresionante, ¿no? Nos vemos en la próxima emisión.